Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el tutorial de este hermoso moñito. Este modelito ya lo tenemos en el canal con temática navideña, pero la verdad me gusta mucho este moño, así que decidí hacerlo ahora con temática de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, y como ya se aproxima a esa fecha, así que si les gustaría aprender a realizarlo, las invito a que se queden a ver todo el video y bueno, vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Y para realizar nuestro moñito vamos a estar utilizando dos piezas de 34 centímetros, otras dos piezas de 29 centímetros y otras dos piezas de 17 centímetros, que en este caso van a ser estampados, y voy a estar trabajando con listón popotillo de 7.5 centímetros de ancho. Y bueno, voy a empezar a trabajar, a realizar mi moño base. Voy a tomar mis dos pedazos de 34 centímetros, los voy a doblar por la mitad pasándoles un poco de calor para que se nos marque bien nuestra referencia, que será la mitad, y lo mismo voy a hacer con mi otro pedazo. De igual manera lo voy a doblar por la mitad pasándole calor. Después voy a abrir mi listón y en uno de sus extremos le voy a colocar un poco de silicón frío, de esta manera, para poder pegar el otro extremo de mi listón. Como pueden observar, aproximadamente lo pego a una distancia de 1 centímetro, lo hago a un lado para que se seque, y lo mismo voy a hacer con mi otro pedazo de listón. Igual le voy a colocar un poco de silicón frío para pegar mi otro extremo. Pego muy bien mi listón y una vez que ya los haya pegado, ahora me voy a asegurar de que me hayan quedado del mismo tamaño. Ahí los voy a medir, y si no les quedan del mismo tamaño, solamente despeguen un poco para poder acomodarlos y no hay ningún problema. Ahí vuelvo a medir y ya están del mismo tamaño. Ahora los voy a alinear con la marca que realizamos de la mitad, y la parte donde uní mi listón le voy a colocar unas pinzas para asegurar y que no se me mueva y se me haga más fácil al momento de trabajar. Y lo mismo voy a hacer con mi otra pieza. Igual lo voy a alinear y le voy a colocar unas pinzas para asegurar. Ahora los voy a meter, digamos, de esta manera, pero los voy a estar acomodando a una distancia de 2 centímetros, así que voy a tomar mi cinta métrica para asegurarme que sean los 2 centímetros. Y igual le vuelvo otra vez a colocar una pinza para asegurar y que no se me mueva. Ahí mido muy bien que sean los 2 centímetros, y de esta manera es como nos tiene que quedar. Ahora por la parte del centro, ahí donde está mi marca, voy a dar paso a realizar mis puntadas, que en total serán 10 puntadas las que voy a realizar. Ahí voy a dar mi primera puntada, después la segunda puntada, después tercera puntada, cuarta, quinta, y ahí voy a estar realizando mi sexta puntada con mucho cuidado, y voy a jalar mi hilo con mi aguja para después realizar mi séptima, octava, novena y décima puntada. Voy a volver a contar mis puntadas para que vean que son 10 puntadas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntadas. Ahora voy a retirar mis pinzas para poder jalar mi hilo y se me puedan formar mis pliegues. Con mucho cuidado voy a jalar mi hilo para que se me formen mis pliegues de esta manera. Como pueden observar, ahí solamente acomodo un poco mis plieguecitos porque unos me quedaron un poco chuecos. Solamente acomodo muy bien, y ahora le voy a dar unas cuantas pasadas en la parte del centro con el hilo para asegurar muy bien mis pliegues y que no se me deforme mi moño. Ahora voy a atravesar mi aguja para remachar,
y asegurar muy bien. Ahí estaba batallando un poco con el hilo porque se me había enredado un poco para poder atravesar la aguja, no podía, pero con mucha paciencia lo pude desenredar y ahora solo lo atravesé, jalé y voy a cortar mi hilo y voy a pasarle solo un poco de calor para asegurar y finalmente mi moñito base quede terminado. Solo acomodo muy bien mi moño y de esta manera es como nos queda nuestro moño base. Ahora voy a dar paso a realizar mi moño principal. Voy a empezar a trabajar con mis dos listones de 29 centímetros. Voy a tomar uno y lo voy a doblar por la mitad, pasándole un poco de calor para marcar nuestra referencia, que será nuestra guía, y de la misma manera voy a estar marcando también el otro pedazo de listón. Y ya que marqué muy bien mi mitad, ahora en uno de sus extremos le voy a estar colocando un poco de silicón frío de esta manera para pegar el otro extremo. Aproximadamente lo pego a una distancia de 1 centímetro. Ahí me aseguro de que esté muy bien pegado mi listón. Y voy a estar pegando también mi otro pedazo. Igual le voy a estar colocando un poco de silicón frío en uno de sus extremos para pegar el otro extremo. Me aseguro de pegarlo muy bien. Ahí la aplasto. Y ahora voy a tomar mis dos pedazos de listón estampado de 17 centímetros, pero antes voy a estar acomodando mis dos piezas que pegué. Las voy a centrar guiándome de mi mitad de la marca que realizamos con el extremo que pegamos, y le voy a estar colocando unas pinzas para asegurar y que no se me mueva, y lo mismo voy a hacer con mi otra pieza. Igual le voy a colocar unas pinzas para asegurar y se me haga más fácil al momento de trabajar. Ahora voy a estar tomando mi listón estampado y me voy a fijar de qué lado va a ir mi figura para colocarlo de la manera correcta, y ahí voy a estar realizando una pequeña marca que será mi guía y lo voy a estar acomodando encima de mi pieza, colocando marca con marca para que me quede alineada mi pieza y no me vaya a quedar chueca. Y ya solamente lo voy a asegurar colocándole las pinzas, y de esta manera es como nos tiene que quedar nuestra primera pieza. Ahora voy a realizar lo mismo con mis otros listones. Igual me aseguro de qué lado va a ir mi figura, y ahí voy a realizar mi referencia para que sea mi guía, y voy a estar solamente acomodando encima de mi otra pieza y lo voy a sujetar colocándole unas pinzas, y de esta manera es como nos tienen que quedar nuestras dos piezas. Ahora vamos a realizar nuestras puntadas, que en total serán 10 puntadas. Voy a empezar a realizar la primera, después la segunda, y mi tercera puntada irá al inicio de mi listón estampado. Voy a jalar mi hilo, después daré la cuarta puntada. Me aseguro de que mis listones estén bien alineados para que no me vayan a quedar chuecos, y mi quinta puntada es un poquito antes de la marca de mi mitad. Después daré la sexta puntada y voy después a retirar mi pinza para que me permita trabajar. Séptima puntada, y la octava puntada irá al principio o al final de mi listón estampado. Novena y décima puntada. Vamos a contar nuevamente nuestras puntadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10 puntadas son en total. Después, con mucho cuidado, jalo muy bien mi hilo para que se me formen muy bien mis plieguecitos, y voy a darle unas cuantas pasadas con el hilo y la aguja de esta manera para asegurar muy bien mi pieza y que no se me deforme. Y de igual manera jalo muy bien mi hilo para que quede muy bien asegurada mi pieza y mis plieguecitos y tenga un buen acabado.
El hilo que estoy utilizando es el hilo que se conoce como de tapicería. La verdad es un hilo muy resistente, no se rompe, así que les recomiendo que utilicen ese hilo, ya que les permite trabajar con más facilidad porque no se nos está rompiendo a cada rato. Y bueno, ya terminé mi primera pieza. Y lo mismo voy a hacer con mi otra pieza. De igual manera la voy a coser dándole 10 puntadas. Voy a dar mi primera, después la segunda puntada, y recuerden que la tercera puntada va al inicio de nuestro listón estampado. Voy a jalar muy bien mi hilo, después voy a realizar la cuarta puntada, pero voy a retirar mi pinza para que pueda trabajar la quinta puntada. Recuerden que es un poco antes de donde tenemos nuestra marca de la mitad, séptima y octava puntada. Voy a jalar, después daré mi novena y décima puntada. Ahí están mis 10 puntadas en total, y después con mucho cuidado voy a jalar mi hilo para que se nos formen mis plieguecitos y coser muy bien mi pieza y que no se me deshile o no se me deforme. Ya que le di unas cuantas pasadas a mi pieza para asegurarla muy bien y que no se me vaya a deformar, no voy a cortar mi hilo. Lo que voy a hacer será unir mis piezas cosiéndolas. Las voy a unir cosiendo pliegue con pliegue, tratando de que mis pliegues coincidan para que mi pieza tenga, digamos, forma, se le vean los pliegues como alineados. Pueden unir sus piezas cosiéndolas o también uniéndolas, pegándolas con silicón caliente. Ya es a criterio, opción de cada quien, como se acomoden. A mí me gusta coserlas de esta manera porque siento que así mi moño queda más asegurado y no hay tanta probabilidad de que se me vaya a deformar o a despegar. Así que yo prefiero unir mis piezas cosiéndolas de esta manera. Ya tengo mi moño principal finalizado y de esta manera es como nos queda. Ahora voy a tomar mi moño base y voy a realizar lo siguiente. En la parte del centro le voy a estar colocando un poco de silicón caliente para poder unir mis piezas, poder pegar ahí mi moño principal. De esta manera me quedo un par de segundos presionando para que pegue muy bien, y también me aseguro de pegarlo correctamente, que no me vaya a quedar chueco. Ahí lo acomodo muy bien antes de que el silicón caliente se seque. Lo podemos estar moviendo antes, y ya ahí me quedo un par de segundos presionando para que pegue muy bien. Y después voy a pegar mi pinza. Esta pinza que voy a estar utilizando mide 7.5 centímetros de largo, y le voy a estar colocando también un poco de silicón caliente en esa parte para poder pegarlo en mi moñito, y me quedo un par de segundos presionando. Recuerden que le debemos de dar su tiempo de secado para que pegue muy bien nuestra pinza y no se nos vaya a despegar. Ahora voy a estar tomando este pedazo de listón de 1 centímetro de ancho y lo voy a estar pegando en la parte del centro. Aquí le voy a colocar un poco de silicón caliente y ahí lo voy a pegar. Ya que le dimos su tiempo de secado, lo voy a estar pasando por todo alrededor de mi moño, mi listón, jalándolo muy bien para que quede muy bien ajustado mi moñito y también no quede muy ancho en esa parte del centro. Y aprovechando tapamos esas imperfecciones que se nos quedan para que no se vean. Ahí voy a estar jalando muy bien, y ahí en la parte del centro voy a finalizar. Voy a pegar ahí mi listón colocándole un poco de silicón caliente. Ahí voy a pegar, a presionar para que pegue muy bien, y después ese sobrante que me queda lo voy a estar cortando, y después le voy a pasar calor para asegurar mi listón y que no se me deshile.
Y es así como se va viendo nuestro moñito. Ahora en la parte del centro voy a estar pegando este shaker de este pandita. Miren qué hermoso está con su corazón, me encantó mucho. Lo voy a estar pegando en la parte del centro. Le voy a colocar ahí un poco de silicón caliente para poder pegar mi figurita, y también me voy a quedar un par de segundos presionando para que pegue muy bien y no se nos vaya a despegar. Ahí me quedaré un par de segundos aplastando, y miren, de esta manera es como se ve nuestro moñito. Ahora, solo para finalizarlo, en estas esquinas le voy a estar pegando unas cuantas piedritas para que se vea hermoso. Bueno, y este es el resultado de nuestro hermoso moño con temática de San Valentín. Espero les haya gustado. Les quiero mostrar otro que realicé del mismo modelo, pero este es de Hello Kitty. Miren qué hermoso está. Ese shaker me encantó. Le da otra vista más hermosa a nuestro moñito. Espero les haya gustado mi trabajo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Si no se han suscrito a mi canal, las invito a que lo hagan y que activen la campanita para que así estén al tanto cada que yo suba un video nuevo. Y muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Espero estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós.